Sigamos haciendo esta práctica de un vipassana con la perspectiva del espacio. Pase lo que pase en el instante, lo vivimos como algo que existe dentro de nuestro espacio, en nuestro campo. Y ya no nos interesamos tanto en el qué, en el cómo siquiera. Sino en ese espacio que somos. Y vamos a dar el paso de estar con los ojos cerrados a estar con los ojos abiertos, poniendo atención a que la transición no nos quite lo que estamos haciendo. Seguimos en el aquí y ahora, al instante. Y tomar la perspectiva del espacio es más fácil con los ojos abiertos, porque el espacio real o el espacio físico nos recuerda ese espacio de la conciencia con que nos estamos identificando. Imaginemos el espacio que rodea esta sala. Imaginemos la extensión del horizonte. Imaginemos una cúpula que tenga como base el horizonte. Imaginamos el espacio en torno a esa cúpula. Imaginemos que simétricamente con esa cúpula del horizonte, imaginemos una cúpula invertida dentro de la Tierra. Es un espacio que está lleno de tierra en vez de estar lleno de aire, pero es igualmente incorpóreo. Y seguramente en nuestra experiencia en este momento ya no todo está completamente agradable, porque el cuerpo se cansa, la atención se cansa, las piernas se cansan. Pongámosle atención a lo que puede haber de doloroso en este momento, pero miremoslo desde la perspectiva del espacio, que es como la perspectiva del espejo. Una cosa es lo que duele, otra cosa es la neutralidad de la conciencia pura. El acto de percibir es un acto de conciencia pura. Un aquí y ahora claro, perfectamente claro, es desapasionado.
se puede sentir que algo duele, pero no hay la compulsión de rehuirlo. Se le hace espacio como el espacio es permeable para todo. Vamos sosteniendo esa visión de que somos una nada atravesada por todo. Pasa en torno, pasa por nosotros la corriente de la vida, pero nosotros somos una pura apertura. Y ahora vamos a explorar una actitud semejante, pero en contacto a través de la mirada. Poco a poco ir acercándonos al encuentro con la mirada del otro y continuamos el ejercicio de Vipassana, la conciencia del aquí y ahora, pero desde una identificación con un campo infinito que no es nada de lo que pasa, sino que un puro contenedor. Es como mirar no desde nuestros ojos, sino que mirar con una mirada que se puede parecer un poco como extraterrestre, una mirada que no es de aquí, o tal vez como la mirada de los muertos. Porque es pura neutralidad. En la medida en que uno lo logra, empieza a interesarse más en ese estado interior que en lo que aparece. Se empieza a interesar más en el sujeto de la conciencia que en la cosa vista, en la cosa percibida.